estar plenos, sino que nos conflictúan, que nos molestan, que nos incomodan, nuestros miedos, nuestras inseguridades o rechazos, es importante que lo hablemos. Pero si no tenemos con quién hablarlo de toda nuestra confianza, entonces habrá que escribirlo. Y es importante que lleven un diario personal, porque ahí ustedes van a poder desahogar todas sus inquietudes. Buscar ayuda profesional si tenemos circunstancias que nos incomodan mucho. Hay que buscar ayuda profesional, siempre la tienen a través de sus prefectos, el trabajador social de la escuela, sus propios maestros y, por supuesto, con sus papás. No hay mejor consejo que el que puedan recibir desde su casa. Muchas veces, quienes consideramos nuestros amigos no nos ayudan del todo. Y no olvidar tener una dieta balanceada, comer sano, nutritivo, en las porciones adecuadas. Recuerde, debe ser equilibrada, debe ser variada e inocua. ¿Qué es inocua? Quiere decir que debe estar preparada de manera correcta. Bien, una vez que nosotros hagamos todo esto, no debemos de olvidar que hay ciertos lugares donde aún debemos traer nuestro protector bucal, como es en las escuelas y en los hospitales, y evitar en la medida de lo posible el ir a lugares donde haya demasiada gente, a lugares hacinados. Bien, ¿qué materiales voy a emplear en esta sesión de trabajo? Pues por supuesto que su libreta, para ver los apuntes que han hecho con su maestro, ¿sí? Su libro de texto, sin importar cuál sea, porque en todos viene el contenido de sistemas, en donde hable de cromosomas, de genética, de herencia. Búsquelo en el índice y ubíquelo ahí. Su manual de guiones didácticos tutoriales. El manual de guiones didácticos tutoriales, muchachos, es fundamental. ¿En qué página? En la página 96 es donde viene información sobre el contenido temático que vamos a abordar ahora y un diccionario, por aquellos términos o conceptos que no conocemos del todo. Ahora bien, vamos a recordar de qué hablaron en la clase anterior, pero no quiero esa cara de susto, muchachos, ¿eh? No vamos a quedarnos así como, ¿qué me dijeron? Porque yo sé muy bien que en las sesiones anteriores abordaron estos contenidos. Hablamos de la célula y en su salón de clase también. Dijimos que la célula era la unidad fundamental de la vida. Todos los seres vivos, unicelulares, pluricelulares, están constituidos por células. Y las células están formadas de tres partes básicas, que es la membrana, que es la que la cubre, el citoplasma, que es la base donde se ubican los organelos, y el núcleo, que el núcleo es fundamental, muchachos, para esta sesión de clase que vamos a abordar, porque ahí se efectúan los procesos genéticos. Los ácidos nucleicos, que son dos, les mencionaron, el ARN, que es el ácido ribonucleico, y el ADN o DNA, dependiendo si está en inglés o en español, que es el ácido desoxirribonucleico. Y su función es precisamente la formación de toda la información genética que pasa de progenitores a hijos. Los cromosomas, que son unidades de proteína que están constituidos por el ácido desoxirribonucleico cuando se condensa. La genética, ¿qué es la genética? Es la ciencia o la rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia y cómo se pasan los factores de las características físicas de los padres a los descendientes. La genética, como ya dijimos ahorita, es lo que vamos a cubrir el día de hoy. ¿Y quién es el padre de la genética? Gregorio Mendel. De eso les hablaron en la sesión pasada. Recuerden que Gregorio Mendel era un monje australiano que hizo experimentos con guisantes y de ahí salieron las 3 leyes de la herencia. Ahora bien,
¿tienen idea ustedes por qué nosotros no podemos nacer de un vegetal? ¿O por qué de los animales no salen vegetales? ¿O por qué hay tanto parecido entre la madre y la hija? Porque como lo vemos aquí, las dos pues hasta parecen gemelas, ¿verdad? Y si nos vamos al caso más, pero más auténtico de identidades parecidas, es los hermanos gemelos o los mellizos. ¿Por qué razón son tan iguales? Porque a veces yo me parezco a mi abuelito o a mi abuelita, o tengo más parecido con mi papá o con mi mamá. ¿Qué rige esa situación? Eso no lo dice la genética porque se ve a través de la herencia. Pues bien, muchachos, la herencia biológica no es otra cosa más que la transmisión de características de padres a hijos. Y estamos hablando de características físicas, tipo de pelo ondulado, liso, el color de ojos, la forma del rostro, incluso hasta su capacidad, su cuerpo. Si nosotros venimos de una descendencia genética donde hay sobrepeso y no nos cuidamos, lo más seguro es que nosotros también tengamos sobrepeso. Pero esas son reglas que se pueden romper con disciplina y ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta ocasión? La herencia biológica, donde vamos a hablar del ADN, donde vamos a hablar de las características fenotípicas y genotípicas. Genotípicas de genes y fenotípicas de características externas. Y vamos a hablar también de las partes fundamentales del núcleo donde se efectúa de la célula, donde se lleva a cabo todo el proceso de la herencia, que es precisamente el núcleo. Bien, como les decía, la genética, ¿sí?, es la rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia, así como la zoología estudia a los animales, la botánica estudia a los vegetales, ¿sí? La anatomía estudia las estructuras del cuerpo humano. En este caso vamos a ver la genética porque es la que estudia la herencia y es la que me va a decir todos los factores que intervienen para las características que se transmiten de progenitores a descendientes. Y el padre de la genética, ¿quién dijimos que era? Gregorio Mendel. No se nos va a olvidar, era un monje. Incluso aquí vemos la vestimenta. ¿Él qué hizo? Él se le ocurrió en su jardín cruzar a través del polen de las flores las semillas lisas de guisantes con las semillas que son rugosas, o sea, arrugadas. Y entonces ponía el polen de la semilla lisa, lo trasladaba al polen de la semilla rugosa. Y veía qué iba a suceder en la primera generación, qué era lo que iba a pasar, si iban a nacer semillas rugosas o semillas lisas. Y este proceso él lo fue entendiendo y entonces realizó 3 leyes. Y ahí se decretó que tenemos un carácter dominante y tenemos carácter recesivos. Esto lo vieron en clase. El carácter dominante es aquel que sale al exterior, el que se manifiesta. Y el recesivo es el que queda guardado genéticamente para salir en la segunda, en la tercera o hasta en la 4ª generación, ¿sí? Pues bien, muchachos, el ADN y los cromosomas, como ya lo dijimos, se encuentran en el núcleo. Ahí se encuentra el ácido desoxirribonucleico, el cual se une para formar los cromosomas. Vamos a ir a un breve corte informativo y terminando regresamos. Aprovechen para traer sus materiales, sus guiones didácticos en la página 96. Ustedes a que nos acompañen este próximo sábado a las 11 de la mañana por TV Nuevo León, obviamente, en un programa más de Vida Plena. En esta ocasión con Ricardo Cañón y su teclado, ¿qué les parece? Y vamos a tener unas lindas páginas de un libro, así es que yo los espero este próximo sábado a las 11 de la mañana y luego el domingo en su repetición a las 6 de la mañana.
Hasta entonces. Muy buen día tengan todos ustedes. Su servidor, el doctor Samaya, los invita este martes a su programa Charlas en Familia con el tema ¿Sabemos lo que ven nuestros hijos? Analizaremos los videos, las imágenes, los mensajes que reciben nuestros muchachos y el impacto emocional que puede ocasionar. Los espero este martes y los que no puedan, el sábado a las 4:30 de la tarde. Hasta pronto. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Come con nosotros y ponte saludable! Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. La información más trascendente de Nuevo León, México y el mundo. De Noticias 28, ahora en redes sociales. Transmisión simultánea, matutino, vespertino y nocturno. En televisión y online. Noticias 28, ahora en redes sociales. Síguenos en Twitter, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram como Noticias 28 NL. Canal 28, la televisión de todos. Muchachos, la página 96, ahí viene la ficha 3 donde van a poder contestar alguna de las preguntas que vienen con la explicación que vamos a dar en este momento. Aquí dijimos que en el núcleo se encuentra ¿qué? El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y esta es su estructura, así es como se aprecia. Ahora bien, ese ADN se condensa, o sea, se junta, muchachos, y entonces forma los cromosomas. Entonces los cromosomas están constituidos por ADN, y la forma del cromosoma es esta que vemos aquí. Tenemos un telómero y un centrómero, que es la forma en que el ADN se va enrollando y toma esta forma del cromosoma. Si ustedes se fijan, esos cromosomas se van enlazando a través de unas bases nitrogenadas de proteína y forman pares, siempre la adenina con la citosina, con la guanina, y la citosina con la tiamina, siempre, y se va formando una cadena como espiral, los cuales se van entrelazando y los cromosomas van juntándose con sus pares para formar de esta manera una célula nueva o viva. Vamos a ver a continuación una videocápsula educativa donde nos van a explicar toda la información de los genes y los cromosomas. Por lo tanto, quiero que pongan mucha atención y aprovechen para ir contestando su cuaderno de guiones didácticos tutoriales. El aprendizaje esperado es: describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Abordaremos el tema de la genética, que está ligada con la herencia y el ADN. Y la primera pregunta que resulta es: ¿los genes son ADN? Veamos a través de las siguientes explicaciones la respuesta. Como ya sabes, los hijos siempre se parecen a sus padres en el color de sus ojos, los rasgos faciales, el tipo de pelo, etc. Esto es debido
a la expresión de información genética que posees por la herencia. Y la herencia es estudiada por la rama de la biología que se llama genética. ¿Cómo se almacena la información genética? A través de la estructura del ADN, que se representa como una doble hélice que se asemeja a los escalones de una escalera. Esta fue descubierta por James Watson y Francis Crick. También la denominaron molécula portadora de la información genética, mejor conocida como ácido desoxirribonucleico, el cual se representa con las siglas ADN en mayúsculas. Esta molécula está formada por un pequeño alfabeto de 4 letras que codifican la información genética como si fueran chips. Y estas son la adenina, que se representa con la A minúscula, la timina con la T minúscula, la guanina con la G minúscula y la citosina con la C minúscula. Este alfabeto es conocido también como bases nitrogenadas. Siempre van en pares con las bases que les corresponden, como se observa en la imagen del ADN. Por ejemplo, la adenina siempre irá acompañando a la timina y la guanina con la citosina. Un gen es la secuencia de bases de un segmento de ADN que contiene la información de un rasgo hereditario, como el color de ojos, por ejemplo. En cambio, un genoma es la secuencia de bases de todo el ADN de un organismo, o sea, de todo un ser vivo como lo eres tú. ¿Cómo se empaca el ADN en el núcleo celular? Pues bien, como el ADN es una molécula muy larga, se enrolla alrededor de una proteína, formando los nucleosomas, como si fueran las cuentas de un collar de perlas, como lo puedes observar en la imagen. Después, los nucleosomas se enrollan de manera compacta y altamente organizada en cromosomas, como se observa en la imagen de la izquierda, formando un genoma humano distribuido en 46 cromosomas, divididos en 22 pares de cromosomas no sexuales llamados autosomas y un par de cromosomas sexuales, que son la doble X, que representan al sexo de la mujer, y la XY, que representan el sexo del hombre. Nota: cada par de cromosomas no sexuales consisten en 2 cromosomas homólogos, o sea, iguales. Uno heredado de la madre, que tiene la representatividad de cromosomas XX, y otro del padre con la representatividad de los cromosomas XY. La siguiente cuestión es: ¿cómo se transmite la información genética? A través de la unión de una célula femenina, que es el óvulo, y una célula masculina, que es el espermatozoide. Unidos forman una célula madre o huevo o cigoto, como lo muestra la figura con la letra A mayúscula. Esta célula, antes de dividirse en B y C minúscula, copia exactamente y por completo su ADN. Recuerda que el ADN es el ácido desoxirribonucleico,
que es quien transmite los caracteres hereditarios, como lo puedes observar en la primera figura del lado derecho, que está completo la molécula del ADN. Posteriormente, comienza la división celular, como se observa en la figura siguiente, que solo una línea de la estructura del ADN está llena. Finalmente, se sintetiza la cadena faltante con toda la información genética que fue transmitida en la unión del óvulo y el espermatozoide para formar el cigoto o huevo fecundado. Concluyendo, la información genética se transmite desde el cigoto a todas las células descendientes mediante ciclos de crecimiento, la copia del ADN y la división celular. Recuerda, la herencia es estudiada por la rama de la biología conocida como genética. Para concluir este tema de genética y ADN, vamos a contestar la siguiente ficha instruccional. Deberás de consultar en las diferentes fuentes de información que te sugiera tu maestro, así como en tu libro de texto. La primera pregunta es, ¿por qué los familiares se parecen mucho entre sí? La segunda, ¿por qué si los hijos tienen características que han heredado de sus padres, nunca son completamente igual a ellos? La tercera, ¿cuáles son las características físicas más frecuentes en tu familia? El color de ojos, el cabello, la piel, la estatura y la complexión. Y por último, indaga en tu diccionario o en cualquier fuente de información fidedigna aquellas palabras que no hayas comprendido. Consulta su definición y coméntalo en clase con tu maestro. Bien, espero que las dudas que hayan tenido sobre el tema hayan sido aclaradas en esta biocápsula que está a su disposición en YouTube. Entonces, si ustedes quieren repetir la información a través del canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar. Jóvenes, vamos a ir a un breve corte informativo y regresamos con la clase. Vive tiempos difíciles. Nuestras presas registran los niveles más bajos de los últimos 25 años. El agua es de todos, la solución también. ¡No la riegues! Cuida el agua. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no. Cantando nos inspiramos, cocinando todavía más, platicando de la tradición de nuestra cocina en Nuevo León, en México entero, que es una maravilla, esos sabores, esos colores, esos aromas que tenemos. Bueno, pues Dolores canta con sabor a México. Domingos, 2 de la tarde. De vaca que partía a la mitad. ¡Ay, se me hace agua la boca! Reconstruye la historia que se cuenta, la historia que se escribe, la historia que se enseña. Pero ¿qué pasa si la historia la contamos las mujeres? Mujeres en la historia, historia de las mujeres, una exposición con perspectiva de género. Museo del Noreste, del 25 de noviembre al 29 de mayo, martes y domingo, entrada libre. 3 museos contando tu historia. Zapatos, un programa en el que te mostramos cómo a través de la mediación puedes resolver tus conflictos. Yo no quisiera que mi hijo pasara por lo mismo. Se den la oportunidad de dialogarlo. Te esperamos todos los sábados a las 8:30 de la noche a través de la señal del Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A.
Bien, pues ahí en el video que ahorita observaron, hablaba de que existe la división celular. Esa división celular se conoce como mitosis cuando es para producir células que van al cuerpo, ¿sí? Y la meiosis, que es la que se encarga de la producción de los gametos sexuales, o sea, los que intervienen en la formación de un nuevo organismo, ¿sí? La mitosis tiene lugar en todas las células del cuerpo humano y la meiosis solamente a través de los gametos. El número de células en la mitosis son 2 y en la meiosis se duplica en 4 porque al momento de la fecundación cada progenitor tiene que pasar 2 para la formación de un nuevo ser. Tenemos aquí que el número de cromosomas de la célula madre en la mitosis es diploide, ¿sí? Y en la meiosis también, pero en las células hijas es haploide, o sea, sencillo, sin duplicación. La función de la mitosis es crecimiento, las células van a las células, a los tejidos, al mantenimiento del organismo. Pero en la meiosis, las células hijas que se forman van canalizadas para la reproducción, para que se formen nuevos organismos. Tenemos por ahí que la división celular en la mitosis es en una fase y en la meiosis es en 2. Y que la recombinación genética no existe para la formación de células del cuerpo y para la meiosis sí se da. Pues bien, muchachos, las células obtenidas a través de la mitosis van para todos los tipos celulares y la meiosis exclusivamente en los gametos. Óvulo en la mujer y espermatozoide en el varón. Y aquí vemos una forma en cómo se va formando esa división celular del núcleo. La mitosis y la meiosis pasan por varias fases. La interfase, que es la de reposo, cuando se van formando los cromosomas. La profase. En la metafase vemos cómo se unen esos cromosomas en la parte central o ecuador y luego emigran a los polos. Y una vez que emigran a los polos, se dividen para formar 2 organismos. Esto es lo que aparece en los libros. Pero si nosotros lo viéramos a través de un microscopio electrónico, esta es la imagen que se ve a través de un microscopio electrónico. Tiene semejanza, mas no está tan clarificado como lo vemos en las ilustraciones. Ahora bien, fíjense bien, en esas divisiones celulares para la formación de un nuevo ser a través del cigoto, se va formando la mórula, la blástula, etcétera, hasta que hay 50 trillones de células para formar a un ser humano. Fíjense nada más lo maravilloso que funciona la división celular y esto es estudiado por la genética. Ahora bien, no siempre, muchachos, las cosas en la actualidad son como eran antes. Actualmente, con el desarrollo de la tecnología, los avances científicos, los genetistas han logrado hacer manipulación genética o ingeniería genética. ¿Qué quiere decir esto? Que ese código de ADN del cual vieron ustedes en el video ahorita y cómo se combinaba, ¿sí?, se puede alterar. ¿Para qué? Para obtener características en esos nuevos organismos que beneficien a la humanidad. A eso se le llama ingeniería genética. Y fíjense bien, muchachos, aquí tenemos los diferentes tipos de ingeniería genética, cómo se aplica. En la terapia génica, que se emplea para combatir enfermedades y que los organismos ya resulten inmunes, o bien, por ejemplo, las personas que sufren de diabetes, ¿sí?, se desarrolla un tipo de insulina en una bacteria para que de ahí se obtenga la insulina y estas personas puedan llevar una vida normal. Tenemos también la obtención artificial de proteínas.
bacterias y hongos son programados para producir genéticamente ese tipo de compuestos orgánicos y se usa para vacunas, para medicamentos, etc. Especies animales también, ¿sí?, son alteradas genéticamente, por ejemplo, el ganado porcino o el ganado vacuno, que se utiliza para que produzcan menos grasa, más carne, o sean resistentes a las enfermedades, en el caso, por ejemplo, de las reses que produzcan mayor cantidad de leche. Y esto ayuda para combatir el hambre. Tenemos por ahí otra aplicación de la ingeniería genética o manipulación genética en las semillas de alimentos transgénicos, que son cultivos que soportan mejor la sequía, las plagas y que producen frutos más carnosos o en mayor cantidad o con menos cantidad de semillas. Otra de la aplicación de la ingeniería genética son las vacunas recombinantes. Y esto es, por ejemplo, fíjense, antes del COVID, muchachos, se tardaba en promedio 7 años en elaborar una vacuna, por ejemplo, para la influenza o para la polio, para el sarampión, rubiola, todas esas enfermedades que diezmaban la población. Si ustedes analizan cuando apareció el COVID, ¿sí?, a lo mucho se llevó en promedio 8 meses, ¿sí?, 1 año, cuando más, para empezar a vacunar la población. Y esto se debe gracias a la ingeniería genética. Pero como todo, existen las ventajas y las desventajas por los códigos éticos de algunos grupos de población que no están totalmente de acuerdo en que se altere la naturaleza propia de la herencia. Y tenemos que entre las ventajas de la manipulación genética, pues que permite la elaboración de sustancias bioquímicas, de vacunas, de medicamentos, que eso nos permite que la humanidad viva más tiempo con mejor calidad de vida. Mejora significativamente los cultivos, los frutos, para evitar la hambruna. Ustedes saben que existen continentes y países donde hay insuficiencia alimentaria. Y si las semillas se hacen resistentes y producen mayor cantidad de frutos, pues esto va a aligerar el problema de la alimentación. También tenemos para corregir defectos genéticos que ocasionan enfermedades. Anteriormente no se hacían intervenciones hasta que el individuo nacía. Actualmente, cuando la mamá está embarazada y se detecta algún síndrome o alguna enfermedad que tiene corrección, se hace a través del vientre gracias a la manipulación genética, para cuando esta criatura nazca no tenga algún problema de salud. Y como les decía, entre las desventajas en ese código genético tenemos, por ejemplo, los dilemas de que por qué se va a alterar lo que por naturaleza ya está establecido. Y entonces en esos hay cuestiones que están a favor y cuestiones que están en contra. Y yo creo que eso depende del uso que se le dé a la ingeniería genética. Otra de las cosas dice que si manejamos solamente esas especies que son más resistentes, que producen mayor producto en cuanto a los vegetales, en que son inmunes a las cuestiones de, a las cuestiones de la sequía o las plagas, pues los campesinos obviamente van a querer usar esas semillas y van a dejar de usar las semillas naturales, porque hay una diferencia muy significativa entre el número y el tamaño de los productos que se obtienen. Pero esto evita que exista la variabilidad, y cuando no hay variabilidad, muchachos, las especies se hacen más sensibles. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Imagínense ustedes, muchachos, que tenemos una situación de esos perros que son muy finos, se enferman con mayor facilidad a los perros que nosotros decimos de la calle. Estos son más resistentes porque estos surgen de la diversidad de 2 especies diferentes. Y tenemos que se desconoce el efecto que pudiera tener a largo plazo el que nosotros consumamos alimentos que han sido tratados genéticamente.
hasta ahorita no existe una evidencia clara de esto. Sin embargo, hay que tener precaución y tratar de ingerir alimentos que no sean transgénicos, sino de origen natural, para desarrollar en nosotros una mayor inmunidad. Fíjense bien, muchachos, ahí en su manual que tienen de guiones didácticos tutoriales, en la página 97, hay una ficha de autoevaluación. En esa ficha de autoevaluación dice que aprendí. Fíjense todo lo que llevamos desde ahorita. Llevamos célula, ADN, cromosomas, núcleo, hablamos también de las partes del cromosoma, hablamos de la manipulación genética y todo eso, ¿sí?, lo vamos a poner aquí. ¿Qué aprendí? ¿Qué reafirmé? O sea, ¿qué cosas ya había visto en clase y que a partir de este momento voy a retomar para reafirmar? Porque la información de genética les va a ser muy útil cuando ustedes entren a preparatoria, muchachos. Ahí van a ver ustedes mucha información que si esto lo llevan bien asimilado, no van a tener ninguna dificultad. ¿Qué debo de mejorar? O sea, ¿qué parte de todo esto que vi no comprendí del todo? Y por eso les decía cuando vimos la biocápsula educativa, que está a su disposición este material, muchachos, en YouTube. Si ustedes tienen dudas, buscan biocápsula educativa, cromosomas, ADN y genes, y ahí la van a encontrar. La pueden repasar las veces que quieran, pueden analizar el contenido y de esa manera reafirmar la información de los conceptos básicos que tratamos ahí. De qué manera se replica el ADN, cuándo es la mitosis, de qué se encarga la meiosis, cuál va encaminada a los gametos, como dijimos, la meiosis exclusivamente a la reproducción, y dijimos que la mitosis se encargaba de formar todas las células del organismo. También mencionamos que existen 2 tipos de ácidos en el núcleo de la célula, porque recuerdan ustedes que ya habíamos mencionado que el núcleo es como el cerebro, pero también el núcleo es fundamental para la reproducción. Bien, muchachos, vamos a pasar a corte informativo y al regreso vamos a ver una biocápsula que reafirma esto. Programa en el que te mostramos cómo a través de la mediación puedes resolver tus conflictos. Yo no quisiera que mi hijo pasara por lo mismo. Tener la oportunidad de dialogarlo. Te esperamos todos los sábados a las 8:30 de la noche a través de la señal del Canal 28. Si no la cuidamos. No la riegues con manguera, no. Al regar las plantas utiliza agua reciclada en cubeta. Cierra la llave y jabonar tus manos. Utiliza la cubeta para lavar los trastes. No te bañes, son 5 minutos. El agua es vida. ¡Cuídala! 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 Gobierno de Nuevo León. Me gusta mucho oír a los demás y hacerles preguntas. Está por cumplir 90 años. Celebramos también 70 años de un intenso trabajo diario. Elena Poniatowska nos devuelve una imagen de nuestra historia y de nuestro país. Cuando alguien les tiende la mano o le hace una pregunta, sea quien sea, no hace distingos. Elena fue a grabarnos a la cárcel de mujeres de Santa Marta cuando estábamos presas, la Tita y yo. Las fronteras entre periodismo y literatura en la obra de Elena se borran. Elena ya es parte también de nuestra vida cotidiana, es parte de la historia de México. Pues siempre estoy con libros y papeles. Sí. Aquí detrás no hay. Bueno, hay rosas que pueden ser libros. Canal 28, la televisión de todos.
Bien, muchachos, pues vamos a ver a continuación un resumen de lo que acabamos de observar y de lo que acabamos de platicar en clase. Mucha atención, por favor. Las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Partamos de qué es la manipulación genética. ¿Qué significó el descubrimiento del ADN en la transferencia de información de unos individuos a otros? Estamos hablando de la herencia. La manipulación genética es la sorprendente posibilidad que existe de manipular o cambiar el material genético, dando lugar al desarrollo de lo que sería la ingeniería genética en el año de 1976. Y esto fue logrado gracias a que se pudieron insertar genes de un organismo en otro, modificando la descendencia con ciertas características que eran requeridas para ese individuo. Ahora bien, el proceso de manipulación genética es el que se lleva a cabo insertando genes modificados de un organismo en otro para desarrollar productos de interés. Esto es el objetivo de la ingeniería genética. Los campos de manipulación genética son los siguientes. En la agricultura, con el objetivo de mejorar los cultivos, obtener una mejor producción a un más bajo costo. En la medicina, con el descubrimiento de vacunas o bien de organismos que resultaran resistentes a ciertas enfermedades. En la ganadería, manejando información genética que modifique a las especies en beneficio del hombre. Y en los procesos de industria para productos elaborados con ciertas características que reducen gastos y aumentan la producción. A continuación veremos algunos beneficios que se han obtenido en cada uno de los campos de manipulación genética. En la industria hay una mayor producción de leche en vacas lecheras y más carne con menos grasa. En la agricultura se han logrado cultivos con mayor resistencia a las sequías, a las plagas, a la congelación y a herbicidas. En la ganadería, ovejas con más lana y cerdos con más carne. Y en la medicina, a partir de la bacteria E. coli, se ha logrado sintetizar la insulina, que es importante para controlar la diabetes. También se ha logrado sintetizar en frutas y verduras como el plátano y el tomate vacunas contra la hepatitis, rotavirus, paludismo, amibiasis y el cólera, entre otras. Estos son algunos de los beneficios que se han obtenido con la manipulación genética. Mas, sin embargo, debemos de considerar que existen consecuencias de esta manipulación. Entre algunas de estas mencionamos, por ejemplo, la falta de protección a la biosfera en el equilibrio ecológico, el que no se conoce el efecto a largo plazo para el ser humano, en que no existen pruebas contundentes de que la manipulación genética no afecte a los seres humanos, y en la posibilidad de que las semillas genéticamente manipuladas se dispersen y reemplacen progresivamente a las plantas genéticamente no modificadas. Obviamente,
que si se altera la situación ecológica preestablecida por la naturaleza, deberá haber consecuencias o cambios que aún no se han logrado dimensionar cuál será su impacto en un futuro inmediato. Para concluir esta biocápsula educativa, trabajaremos la siguiente ficha instruccional. Deberás de contestar las siguientes preguntas, utilizando tu libro de texto o diversas fuentes de información. La primera cuestión que deberás indagar es ¿en qué otra rama de la ciencia surge para normar y regular la manipulación genética? ¿Por qué la manipulación genética se da en plantas y animales y en los seres humanos no? Y tercero, ¿consideras tú que en los departamentos del supermercado deban existir carteles que informen que los alimentos que se venden son orgánicos o transgénicos? Es importante que prestes mucha atención a la diferencia que existe entre organismos orgánicos y transgénicos. Bien, espero que la información esta les haya servido de esta biocápsula educativa para entender con mayor claridad el proceso de la herencia estudiado por la genética. No se nos va a olvidar y tampoco se nos va a olvidar que esta se efectúa a partir del núcleo de las células, que tenemos dos tipos de divisiones celulares, la mitosis, que es la que se encarga de todas las células del cuerpo, y la meiosis, que se encarga de las células sexuales que permiten la formación de un nuevo ser. Bien, muchachos, cuando ya se logró indagar en la forma en que se entrecruzan o se unen en ese cigoto un nuevo ser, y se comprendió el proceso de reproducción a nivel genético, se desarrollaron los primeros métodos anticonceptivos. ¿Y qué son los métodos anticonceptivos? Son todas aquellas sustancias, objetos o procedimientos que impiden que una mujer quede embarazada a través de la relación sexual. O sea, nos permite tener el control de la natalidad, para que las parejas, cuando consideren que es pertinente, puedan tener sus hijos. O sea, ya no es como antes, que las familias eran muy numerosas, que tenían 6, 8, 10, 12 hasta 14 hijos. Ahora no, ahora hay una planeación en base a los recursos y los deseos que tenemos en cuanto al número de hijos que queremos tener. ¿Sabías tú que gracias a los métodos anticonceptivos, ¿sí?, se logra que existan un 30% menos de muerte en mujeres embarazadas? ¿Por qué? Porque antes se embarazaban muy jóvenes, porque no se atendían en el proceso del embarazo, no llevaban una continuidad médica, no llevaban una dieta balanceada, no se detectaban las enfermedades que había durante el embarazo, y esto ocasionaba que muchas veces la mamá muriera al momento que daba luz o bien en el proceso de gestación. Gracias a los métodos anticonceptivos, cuando se detecta que la madre no está en posibilidades de tener una criatura, pues puede llevar su vida normal sin embarazarse. Tenemos que también se reduce el número de abortos hasta en 3/4 partes, porque no necesariamente porque tienes una relación sexual vas a tener hijos. Entonces hay muchas mujeres y hay muchas parejas que determinan tener una vida sexual activa, pero no tanto el tener hijos. Y aparte de eso, en el primer año morían muchos de los infantes por las circunstancias no benéficas que se daban durante el embarazo. Esas son las ventajas. Y tenemos que entre algunas desventajas por ahí, tenemos, por ejemplo, circunstancias de salud como paros cardíacos o accidentes cerebrovasculares, sangrado irregular, sangrado a mitad de los periodos, en los primeros periodos, hinchazón abdominal,
el que a veces tienen mucha sensibilidad en sus senos. Eso cuando son anticonceptivos hormonales. Ya existen diferentes tipos de métodos anticonceptivos, que son los naturales, de barreras, químicos, hormonales, definitivos y quirúrgicos. Este tipo lo vamos a ver, muchachos, en la clase, lo vamos a ver más despacito en la clase de la próxima semana. El próximo jueves vamos a ver en qué consiste cada uno de estos métodos anticonceptivos, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, cuándo se deben de usar unos o cuándo se deben de usar los otros, ¿sí? Y en esta ocasión les recuerdo, aquí tenemos todo lo que vimos de manipulación genética. Y en esto de manipulación genética nos dice que completemos y que digamos cuáles son ventajas y cuáles son desventajas. Voy a agarrar uno. Control monopólico de ciertos productos. Esa sería una desventaja. Pero retrasar la maduración del producto para que llegue con calidad a las tiendas, esa sería una ventaja. Yo quiero que ustedes hagan una conclusión de lo que aprendieron y den su punto de vista personal respecto a la manipulación genética. Si son más las ventajas o las desventajas que tenemos y por qué se debe o no se debe de usar. De mi parte, como siempre, les doy las gracias por haberse tomado el tiempo necesario para reafirmar la información que tienen en sus escuelas. Y les recuerdo que a través del canal 28 Escuela TV está para apoyarles y que ustedes tengan mejores desempeños en sus calificaciones, en sus actividades y puedan aclarar muchas de las dudas. Recuerden, el manual de guiones didácticos tutoriales es muy importante que ustedes lo vayan contestando. Todos tienen este manual para que reafirmen la información y tengan una síntesis de los temas más importantes. Sé que muchos en sus salones de clase van a empezar a ver los temas de métodos anticonceptivos. Bueno, el próximo jueves reafirmamos esa información, la retomamos y aclaramos dudas. Los veo la próxima semana y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias. Es la historia de una doctora que es una loba solitaria. El sistema hospitalario universitario se ha vuelto vulnerable.